Por eso aparece 5 minutos después, porque, y de hecho le tomé foto porque no lo quería subir. Decía que tenía datos por guardar, pero que tenía que reiniciar la página y volverla a cargar. Y lo hice y ya después ya no cargaba y duré mi rato así. Después vi algo en el Face, pero eso sí le contesté cuando estaba conectado, ¿verdad? Oh, sí, de lo del el examen. Sí, porque decía que tenía algunas dudas, pero como estábamos aquí conectados, ya yo no chequeé allá. Pues la idea, si tenía preguntas, era acá, pues. Sí, pues es lo que le pregunté sobre lo de la carga. Ah, órale. ¿Y cómo le fue con eso? Pues en el 250 que daba no quedó el esfuerzo máximo porque no estaba o se iba con decimales. Si ponías una cierta distancia se pasaba con 1 punto y algo. Y si le ponías poquito menos, no llegaba a 250 por los decimales. Entonces quedó cercano. Ah, órale. Bueno, yo no lo sé, creo que ya los hice, pero no los he revisado. Entonces, pues vamos a avanzar ya para terminar el programa y dejarnos de cosas. Entonces, pues ya vamos a ir a una parte más sencilla. Sí se está grabando, sí, ¿verdad? Ok. A ver, no se ve. No, ya se ve. Oh, ahora van a ser testigos de la iluminación, de la superiluminación, dijo un amigo. Ahora sí se ve. Muy bien. Habíamos dicho que el tema se llama líneas de influencia. Así. ¿O si alcanzan a ver la L? Sí. Sí. Ah, ok. Dale. Nosotros vamos a tener ahora una viga. Siempre va a ser una viga estáticamente determinada. Así. Que tiene una longitud L. Este va a ser el apoyo A. Este el apoyo B. Y vamos a tener un sistema de coordenadas que empieza siempre empieza en el apoyo A. Es decir, en el apoyo A está el 0, 0. Entonces, ahora no vamos a analizar nosotros, más bien, lo que vamos a analizar ahora es el comportamiento de la viga cuando una carga pasa a lo largo de toda la viga. Así como si yo pasara echando maromas aquí, o otro más pesado, pues hay más ejemplos. Podemos saber cuánto vale la reacción en B cuando ese objeto va dando vueltas aquí, va tocando puntos así. Imaginen que va saltando así. Y entonces lo que vamos a hacer en determinado, vamos a detener esa carga, la vamos a detener en un punto. En un instante, esa carga que va a ser una carga unitaria, la vamos a detener en ese punto. No sé, imagine que pasa una carga puntual y que va recorriendo toda la viga como, como una grúa, por ejemplo, o como un carro cuando pasa por un puente. Pero en este caso estamos pensando pues solamente en una llanta, que es la que está en contacto. Y entonces en un cierto instante la paramos, es decir, a una distancia X detenemos la carga. Y entonces hacemos equilibrio.
y encontramos la reacción en B. Hacemos suma de momentos en A igual a 0. En esta dirección los giros positivos. Y entonces tendríamos menos 1 por X más la reacción en B por L igual a 0. Y de aquí tenemos entonces que RB va a ser igual a X sobre L. Y entonces, como vemos nosotros que esta reacción está en función de X, pues podemos crear esa línea de influencia para el valor de la reacción en B cuando la carga recorre toda la viga. Bueno, como estamos haciendo equilibrio, también vamos a hacer suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba las reacciones, las fuerzas positivas, y entonces tendríamos aquí RA va a ser igual, no, perdón, RA más RB, que sería X sobre L, menos 1, igual a 0. Y de aquí tendríamos entonces que RA va a ser igual a 1 menos X sobre L. ¿De acuerdo? Y ya tenemos nuestra viga con esa carga móvil que la detuvimos en cierto instante. Ya tenemos nosotros nuestro equilibrio. Así. ¿De acuerdo? A ver, entonces nosotros tenemos así la viga y esa carga va a pasar. La carga va a pasar por toda la viga, así. Entonces, en un instante, si yo paro la viga aquí al centro, el valor de la reacción en B, pues va a ser la mitad de la carga, va a ser 0.5. Y del otro lado, pues también, porque sería 1 menos RB, que sería 1 menos 0.5, pues sería el 1.5 de acá. Si la paramos aquí a punto 7, por ejemplo, entonces de este lado la reacción en B va a ser 0.7 sobre L y del otro lado sería 0.3 sobre L. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la carga unitaria para encontrar la deformación, verdad? Si yo tengo esta viga, ¿cuánto vale la reacción? ¿Cuánto vale la reacción en B? ¿Uno sobre la mitad de L? No. A ver, en el chat no alcanzo a ver, necesito que me digan. B entre L. No, tampoco. Hagan suma de momentos, por favor. Es, X sobre L. no. A ver, es, a ver, ok, espero esta parte sea un poquito más claro. El valor de X ahora es A, porque en A detuve la puntual. Esa puntual se está moviendo a una desde A hasta B. La puntual se está moviendo así. Y luego pasa otra vez y pasa otra vez. Es una carga móvil. Es alguien que pasa en una bicicleta que no tiene nada que hacer, que no tiene exámenes finales ni nada, y entonces anda en la bicicleta así todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y en cierto instante yo la detengo. Y entonces a esa distancia X yo hago equilibrio.
Y entonces puedo ver que la reacción en B es X sobre L, es decir, A sobre L. Y este sería 1 menos A sobre L, menos B, sí, menos A sobre L, así como está aquí abajo, menos A sobre L. O sería B sobre L. ¿Ve? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Entonces, si nosotros tenemos la puntual acá, Siempre va a ser la puntual. ¿mande? ¿Mande? Siempre va a ser la puntual de 1. Sí, va a ser unitaria porque de esa manera es como vamos a usarla para luego encontrar los valores reales de que produce una carga cuando realmente pase por aquí. Así, se imagine que así que yo paso en una carretilla cargando, no sé, 3 sacos de cemento y entonces me paro en algún instante. La llanta está en contacto con el puente o con la viga y en un instante la paro. Yo lo que necesito saber entonces es, por ejemplo, cuánto vale la reacción en B o cuánto vale el, el corte en otro punto cuando la carga está parada en esa posición. Entonces, para eso necesito una función. Y esa función, entonces, en un principio, la primera función, la primera línea de influencia que vamos a hacer sería la línea de influencia para la reacción en el punto B debido a una carga móvil. Y entonces, bueno, ahorita la escribimos, ¿no? Tendríamos aquí que serían 4/6 y de acá serían 2/6, así. ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso, verdad? Que es exactamente este equilibrio que está acá. Sí, Ok. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, dependiendo de la posición, es el valor de la reacción en B, es el valor de la reacción en B. Pero esa expresión ya la tenemos aquí, esta. Entonces, la línea de influencia, así, línea de influencia para la reacción en B debido a una carga móvil, pues es esta misma, pero escrita como una función de X, así, X sobre L. Esta es la línea de influencia para la reacción en B que produce una carga móvil. ¿Sí? Donde esta X es la posición donde tenemos pues detenida la carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto Y vale la también reacción se en saca B? para la reacción en A. También la puedes sacar para la reacción en A. Aquí la tiene también la función. Sí, cualquiera de las dos, porque siempre va a ser así, siempre la carga va a ir hacia allá, y como ya la viga está en equilibrio, bueno, pues entonces esta línea de influencia para la reacción en A también la puede sacar así, o también la puede usar aquí en función de X. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería esa función? ¿Cómo sería esa función? Si ustedes se fijan aquí, ustedes se fijan acá, pues es una línea. El asunto sería nada más que si ustedes sacan la reacción en A, o sea, si ustedes escriben la función de la reacción en A, entonces iría la puntual en la otra dirección, ¿eh? Ahorita ¿Cómo? que si ustedes usan esta función para encontrar la reacción en A debido a una carga móvil, en ese caso con la reacción en A, la, la puntual va en la otra dirección, va hacia la izquierda, no hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando esté aquí,
va a estar en la posición L. Y entonces L entre L es 1. A ver. Es 1 menos 1. Sí, va a dar 0. Va a dar 0. Y entonces, a ver, no. No, 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 no. Si nosotros tenemos no, sí está bien, no, perdón, pero necesitamos la reacción en A. Entonces, si la puntual está en L, si la puntual está en L, si se fijan, la puntual está en L, se supone que está aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, no entendí eso. Ah, ok. Ok. Lo que pasa es Entonces, que, si usamos la de RB, va a dar 1. La de RA también va a dar 1, porque la X en RA pero, va a valer 0, ¿no? mm, sí, Entonces va a ser 1 menos. porque va a ser 1 nada más, porque ahí es donde está la puntual. A ver, déjenle borro aquí. Nada más si checamos la parte esa de la dirección de la carga, porque necesitamos luego definir si va en una dirección o no. Aguanten. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Lo vamos a hacer así de manera gráfica, cómo va a ir aumentando cómo se va a ir construyendo pues la línea de influencia. Si Es que usamos, creo que ya la entendí yo, Inge. sí, Si ves que vamos a usar el apoyo A, dígame, dígame. si vamos a tenerlo en el apoyo A, vamos a usar la reacción pues de RA, y como la posición es 0, vamos a sustituir ese valor de 0 en la X, ¿no? Sí. A ver, vamos haciendo lo siguiente. Yo tengo aquí L. Bueno, le voy a dar valores para poder, bueno, no sé, así 4 metros. 4 metros. La puntual, la puntual se coloca aquí, a X igual a 0. Ahí se coloca la puntual. Entonces, esta función para la reacción en B me va a dar 0 sobre 4. ¿Sí? Y eso es 0. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Si encuentro yo la reacción en A, cuando la X es igual a 0, entonces la reacción en A me va a dar 1, porque la carga está exactamente ahí. sí. Sí. Ok. Entonces, el asunto está así. Esta línea de influencia que es para el apoyo B, me va a dar el valor de la reacción en B cuando esta puntual esté en una determinada posición. Entonces, si la puntual está aquí, ¿cuánto vale la reacción en B con esta función? 4 sobre L. No, Sería 0 sobre L, vale 0, ¿no? sería 0 sobre L porque la puntual está aquí. Entonces Ah, es la reacción ok. en B debido a la posición de la puntual. Y la posición de la puntual se toma desde A. O sea, la distancia se tomaría desde A. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, ah, realmente el valor de aquí no es la reacción, sino es el valor que produce en B cuando está aquí. Eso me da la función RB de X. Si X está en 2, es decir, si la puntual se mueve a 2, entonces lo que me va a dar es el valor de la reacción. Que sería 2. Porque sería 2 entre 4, ¿no?
Entonces es un medio y es 0.5 porque está a la mitad, señorita. Ah, no, sí, no es 4 entre 2, es 2 entre 4, perdón. 2 entre 4, sí. Ok, y entonces cuando estamos aquí, el valor de la reacción, pues vale 0. Cuando estamos aquí, el valor de la reacción vale 0.5. Cuando la puntual se para en 4 al final, entonces el valor de la reacción vale 1. Sí, Sería 4 sobre 4. Ok, entonces la gráfica de esta función es así, con 1 aquí. Y entonces yo ya sé que en una viga estáticamente determinada yo tengo una línea de influencia para encontrar la reacción en B cuando la puntual está a una distancia X. Así. Eso es para B, como decíamos. Entonces, ¿cómo se comporta el valor con A? Pues al revés. Al revés, si se fijan, entonces la línea de influencia va a ser así, pero esta sería RA de X. Si la X siempre empieza aquí en 0, si la X siempre empieza aquí en 0, entonces con la función RA de X, que es esta, entonces aquí me queda el 1, ¿de acuerdo? Inge, Sí, siempre va a tener la gráfica de RB algo y la de real lo contrario, siempre van a ser lo Al revés, contrario. sí. Sí, 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 sí. Conforme se vaya moviendo, pues le va a dar los valores que ya, porque ya sabemos pues que está en equilibrio. Entonces, normalmente, por eso la confusión. O sea, normalmente usamos la reacción en B. Allí hice la Si ya, gráfica cuando empezaba en 0, ¿no? Si empezara en sí, 2. con RA, ajá. A ver, aguanta, aguanta. Si empezara, no si empezara en 2, si estuviera en 2 la carga. Creo que aquí se va a aclarar también un Sí, poco. si estuviera en Si, 2. ajá, si estuviera en 2, entonces yo sustituyo el 2 aquí y me quedaría 1 menos 2 entre 4, que sería 0.5. RA, sí, a punto 5. Sí, el valor 1 sería menos 0.5. 1. Ajá. Pero lo que quiero que entiendan es que el valor que yo obtengo aquí es el valor de la reacción en A. El valor que yo obtengo aquí es aquí es el valor de la reacción en B. Esa es la influencia de la puntual. Al Entonces, ponerla aquí, yo tengo la reacción acá. iniciaría como la mitad y terminaría en punto 5 hacia abajo. En lugar de ¿La 1, ahí gráfica? le ponemos punto 5. A Ajá. ver, a ver, a ver, a ver. La gráfica sí. Aquí es 0.5. Y entonces ese punto 5, esta altura, esta ordenada, en ese instante es el valor de la reacción en A. Este punto que es punto 5, en ese instante es el valor de la reacción en B. Es decir, cómo influye la posición de la puntual en la reacción. Cómo hace que varíen los valores de la reacción respecto a la posición donde está la puntual. Entonces, el valor, por ejemplo, si yo aquí encuentro que la altura es punto 75, este punto 75 es la reacción en B, ¿sí? Porque serían los 3/4, si se fijan, ¿sí? Si la X vale 3, si la X vale 3, entonces aquí tengo 3/4. Y 3/4 es punto 75. Ese es el valor de la reacción en B. Y el de A es punto 25. Y el A sería pues lo del otro lado, sí. Sí, para que esté en equilibrio, porque ya está en equilibrio, ya hicimos el equilibrio acá. Y esa sería mi línea de influencia. Esta es la línea de influencia y esta línea representa la variación de la reacción en B debido a una carga móvil. Esta es la línea de influencia para la reacción en A debido a una carga móvil también.
¿Sí? Decía, bueno, normalmente usamos esta, pero no hay problema, eso también lo puede hacer así, ya vimos que sí da, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del correcaminos? Sí, ¿Cómo llega en la y se, infancia, profe. ajá, cómo llega y se para? Entonces imagine que viene rodando, aquí viene rodando y se para. En ese instante, la reacción tiene un valor en B y en ese instante la reacción en A también tiene un valor. Entonces, esta función me va a decir cuál es el valor de la reacción cuando el correcamino se pare. En donde esté. Ya no voy a tener que hacer el equilibrio, ya no lo voy a tener que hacer. Nada más yo digo, se paró aquí, la altura vale tanto, ese es el valor de la reacción. ¿Sí? Ajá, sí. Ok. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una, profe, que la tengo desde que iniciamos a hablar de esto. Digamos que nosotros vemos pues cómo está en cada punto, pero no podríamos, bueno, no se puede considerar como si fuera una repartida. O sea, de una vez A ver. considerar que ese uno va a estar en cualquier lado de la longitud. ¿O cuál es el objetivo de todo esto? Sí, ok. A ver, Bueno, es que hay dos tipos de carga que nosotros podemos usar. Uno que sería una carga, una carga puntual y otro que sería una carga distribuida, en, así, kilogramos por metro, ¿no? Ajá. Entonces, yo puedo en un principio tener una puntual o varias puntuales, por ejemplo, un vehículo con los modelos del IMT o con el modelo de la ASTO, creo, donde están los TS42 o no sé. Hay ya dos códigos que usan los modelos de vehículo. Más bien, el americano del ASTO usa vehículos y el IMT de México usa un modelo de vehículo para calcular precisamente la carga, la carga de los vehículos cuando pasan por un puente. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente. Yo tengo una línea ya y esa línea, bajo esa línea hay un área, ¿se acuerdan? Entonces, si es una puntual, yo calculo la ordenada nada más. Calculo esta ordenada y lo multiplico por el valor de la carga real. A ver, déjenme borrar esta parte de equilibrio de aquí para hacerles ese ejemplo. Entonces, ya nosotros tenemos definido cómo calcular la reacción en B o la reacción en A cuando la carga móvil recorre nuestra viga. Entonces, imagine que tiene un vehículo que va a pasar por una viga. En este caso, esta viga es de un puente. Entonces, entonces, pues yo quiero saber cuánto vale la reacción en, en determinado instante. No sé, que se descompuso se descompuso un carro y un vehículo quedó justo en el puente. Entonces yo voy a preparar a ese apoyo de la viga y a esa viga con un determinado corte y un momento que serían los máximos y que pues no va a pasar nada cuando ese vehículo se detenga, ¿no? Imagine, por ejemplo, entonces que tiene así una viga de un puente, no sé, que mide 25 metros, así. Y entonces un vehículo se va a parar aquí, no sé, 5 toneladas y 10 toneladas. Imagine que ese es un vehículo, es decir, que estas son las ruedas del vehículo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es cuánto vale la reacción o cómo varía la reacción en el apoyo B
cuando el vehículo cruza todo el puente o cuando cruza toda la viga. Lo que tengo que hacer es construir la línea de influencia para la reacción en B, así, y calcular estas alturas, estas alturas, estas alturas. Así. Entonces tendría, imagínense que tiene, no sé, 2 metros y que se paró a 8. Así. Ahí se detuvo. Así como se paró a 8, yo lo puedo parar en cualquier posición, ¿eh? Y puedo saber entonces la reacción. Para eso me sirve la línea de influencia y no necesito ni hacer equilibrio otra vez, ni hacer suma de fuerzas, nada, nada, nada. Como yo ya tengo mi línea de influencia RBX, entonces yo puedo saber cuánto vale la reacción en B cuando este vehículo se detuvo ahí. Y esa reacción en B entonces sería así. ¿Sí se alcanza a ver todavía? Esta altura, Sí, sí, sí. esta altura serían 8 sobre 25. Y esa altura yo la multiplico por su carga, la carga que está colocada ahí. Realmente 8 sobre 25 es esta altura y es la reacción en B cuando la carga de 10.000 está a 8 metros. Y le voy a sumar entonces también 10 entre 25 por las 5 toneladas, que sería la reacción en B cuando la carga de 5 está colocada a 10. Entonces, esto me va a dar un valor. ¿Cuánto da todo eso? $5.2. ¿Cómo crees? Sí, profe, también me da eso. Sí da eso. Eso. Ya no confía en nosotros de tanto que le fallamos. A ver, entonces, yo ya no hice equilibrio, ¿verdad? Solamente usé la función de la línea de influencia para la reacción en B. Calculé esta altura y la multiplico por la carga real. Calculo esta altura, la multiplico por la carga real y lo sumo. Porque hagan de cuenta que tengo 2 vigas con una sola. O sea que hago superposición. ¿Sí? Ajá. Entonces la reacción en B, debido a ese carro, ese vehículo que se detuvo en esa posición, pues es de 5.2 toneladas. Eso vale la reacción en B. Entonces, lo que nos estamos evitando, como ya hicimos equilibrio con una carga unitaria, lo que nos estamos evitando es volver a hacer ese equilibrio. Yo ya tengo la función de la reacción en B. Entonces, serían los 8 por 10 entre 25 más los 10 por 5 entre 25. Y eso me da la reacción. Eso que les comento ahorita es hacer equilibrio. La suma de momentos en A para encontrar RB. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí ya con la función. Ahora, lo que preguntaba su compañero es lo siguiente. Imaginen que además aquí se tuvieron que parar esto porque aquí estaba una máquina. O necesitamos traer a alguien que sepa de máquinas para que dibuje una máquina, ¿eh? No sean mala onda. Le quito que este mide, no sé, 3 metros, no sé, y pesa, no sé, 2 toneladas por cada metro. Pero están juntos, es como una carga distribuida. ¿Sí está clara esa parte? Entonces, Sí, su compañero decía para las puntuales, si son cargas puntuales, nosotros calculamos la altura,
lo multiplicamos por la carga real y ya me da la reacción en B. Pero en este caso es una carga distribuida en esos 3 metros. Entonces yo necesito saber a qué distancia se paró. Imaginen que se paró a 20 metros se paró esa carga distribuida. Bueno, para saber cuánto vale la reacción en B debido a esa carga distribuida, lo que voy a hacer es calcular el área que cubre sobre la viga en mi línea de influencia. Calcular esta área, le ponemos área W. Esa área W por el W me va a dar la reacción en B, que le tengo que sumar a esta para tener la reacción total de esas 3 cargas. ¿Cómo calculo esta área? Ya tengo la base, que son 3. ¿Cuánto vale esta altura? ¿2? ¿Cuánto vale esta altura? No. Tendríamos que calcularla, ¿no? Con la fórmula de ya sea reacción B o reacción A, ¿no? No, pues con reacción B, ¿no? Y sería 20 sobre los 25. Eso me da esta altura. ¿Cuánto me da esta altura? Los 20 entre 25 da 0.8. 0.8. 0.8. Más esta altura. 0.93. 23 sobre 25. Eso sería la base mayor más la base menor por la altura, que son 3 sobre 2. Eso es el área, ¿verdad? Que sería ese AW. ¿De cuál Ajá. salió el Trapecio, punto es trapecio. 93, Inge? Que de esta altura dijeron. Profe, yo hice el cálculo y me salió .92, 23 sobre 25, .92. Ok. Oye, tu compañero también lo hizo, ¿eh? Ok, entonces ya me queda aquí un trapecio. El área de ese trapecio multiplicado por el W me va a dar la reacción en B. La altura por la puntual me da la reacción en B. La altura o la ordenada aquí en la línea de influencia por su carga me da la reacción en B. El área que cubre la carga distribuida por el W me da la reacción en B. Y entonces ya lo multiplicamos por el 2. Y se lo sumamos a este 5.2. Nada más lo que quiero que entiendan es, yo hago mi línea de influencia, aquí está mi línea de influencia. Ok, ¿para qué me va a servir? Ah, bueno, cuando yo tengo una viga con una carga real, defino en qué posición se va a detener esa carga o en algún punto que yo requiera, y entonces con la ordenada en esa posición multiplicada por el valor de la carga, me da la reacción en B. Si es una puntual, solamente calculo esta altura. Si es una distribuida, pues entonces calculo el área que cubre la carga distribuida en la línea de influencia y multiplico el área por el W. ¿De acuerdo? Entonces, de esa creo que da un total de 10.36. ¿Del W o ya sumado? Ya sumado con el 5.2. 10.36. Entonces aquí queda 5.16. Sí, ingeniero. Sí. Okay. Entonces, si ya ustedes tienen la línea de influencia para esa viga, ustedes pueden pasar las cargas que necesiten y pueden calcular el valor de la reacción en
en B. Pueden, por ejemplo, calcular la reacción máxima con esas tres cargas. ¿Cómo sería la reacción máxima? ¿Cómo sería la reacción máxima? Sería si las tres cargas están sobre B. Pero no pueden estar, son vehículos, no sea mala onda. Se supone que eso ya es real. Podrían estar aquí pegaditos, ¿no? Pues solamente sí, profe, donde estén lo más cerca posible a B, ahí sería una reacción Ajá, máxima. ándele así. Entonces, ustedes tienen su línea de influencia y entonces, en este caso, este carro, si nada más tenemos este carro y queremos calcular la reacción máxima, pues le damos vuelta, ¿no? Lo mandamos hacia allá. Y aquí, en la viga, aquí pone la de 10 y aquí pone la de 5. Y entonces ya eso me da la carga máxima aquí, ¿de acuerdo? Con este carro nada más. Ajá. Si Sí, ya son los correcto. dos, ajá, si ya son los dos, pues el que pese más lo pegamos hacia el apoyo B. Y ya calculamos las alturas que necesitamos y obtenemos entonces la carga máxima, la reacción máxima. Entonces, conforme el carro se vaya moviendo, el valor de la reacción va a ir aumentando. Conforme se vaya acercando al apoyo B, el valor de la reacción va a ir aumentando. Conforme se vaya alejando, el valor que tiene B, pues va a ir disminuyendo hasta que se salga de la viga o hasta que llegue al punto A. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Bueno, entonces mañana vemos las líneas de influencia para el corte y para el momento. ¿Tienen preguntas? Muy bien todo, profe. Vale, pues entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta Y, mañana. Gracias. Gracias, Hasta Inge. mañana. y descansen, hasta mañana, descansen. Descansen.